Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad lo que quiero conversar con ustedes es el análisis de los efectos de la pandemia sobre el principio de independencia en ciertos instrumentos de trade finance utilizados generalmente bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, como es el caso del crédito documentario, la carta de crédito stand-by y la demand guarantee o garantías a primer requerimiento. En los foros internacionales ya se han visto muchos análisis vinculados a cómo afecta la pandemia a los contratos, cómo puede tener efecto el concepto de la fuerza mayor o el concepto de la teoría de la imprevisión, llevando en algunos casos a una resolución del contrato, en otros a un reajuste de prestaciones. Todas estas situaciones que a lo mejor se consiguen con el acuerdo de las partes o a veces, lamentablemente, habrá que terminar en la justicia o en un arbitraje para tener una decisión de cómo se hace una compensación para volver de algún modo al equilibrio de las prestaciones, al sinalagma del contrato que había tenido en su origen. Este es un análisis que se ha hecho. Por otro lado, la Cámara de Comercio Internacional ha emitido un documento que se puede consultar en la web, muy interesante, sobre los efectos también del COVID-19 sobre los instrumentos de trade finance, que es muy completo y en ahí ustedes pueden ver las distintas situaciones que se dan, sobre todo en cuanto a la interrupción de los servicios bancarios, si esto entra dentro de un artículo u otro de las normas de ICC, ya sea por fuerza mayor o simplemente por interrupción de los servicios bancarios, porque en algunos casos esto determinaría que al reanudarse los servicios hay un plazo de gracia y en otros casos que directamente cesan las obligaciones del banco. Y bueno, también el problema de la revisión de los documentos, de la sustitución por documentos digitales, la responsabilidad de los bancos remitentes, con todas las problemáticas que a veces la remisión de documentos puede acarrear con el efecto de la pandemia. Así que en general en los foros internacionales esto se ha trabajado mucho y muy bien, pero hay otro tema que para mí resulta importante y probablemente impacte en el futuro, que es cómo afecta la pandemia al principio de independencia respecto de los compromisos documentarios independientes. Cuando hablo de compromisos documentarios independientes, estoy hablando de crédito documentario, normalmente regido por la publicación UCP 600, que es la publicación que regula los créditos documentarios en las normas de ICC. Después me estoy refiriendo a la carta de crédito stand-by, que también puede ser regulada por esta misma publicación que acabo de mencionar, o también puede ser regulada por ISP 98, que es la norma que también regula específicamente carta de crédito stand-by. Y también tenemos la URDG 758, que es la referida a las normas sobre garantías a primera demanda, demand guarantees se conocen. Especialmente esas son las más prácticas y usuales. Están las BPO también, que han sido emitidas por la Cámara de Comercio Internacional, pero que no tienen tanta utilización. Todas estas reglas lo que hacen es regular compromisos documentarios independientes. ¿Qué es un compromiso documentario independiente? Bueno, es una obligación de pago que tiene dos características. Una, que se paga contra una presentación conforme, que es una presentación de documentos conforme estaban previstos. Entonces, contra esa presentación conforme, que deberá ser los documentos previstos más dentro del plazo previsto, contra esa presentación conforme se honra el compromiso documentario independiente.
la otra característica de estos compromisos documentarios independientes es, como el mismo nombre lo indica, el ser independientes. ¿Qué significa el ser independientes? Que son compromisos abstractos, están independizados de las defensas que pudieran surgir de la relación jurídica subyacente, de la relación jurídica base. Entonces ahora es donde va a aparecer esta problemática, es decir, ¿qué puede pasar si conforme a las pretensiones de alguna de las partes en la relación jurídica subyacente, esta se viera alterada, impactada o modificada por efecto de la fuerza mayor o por efecto del reajuste pedido dentro de la teoría de la imprevisión? Este efecto sobre la relación jurídica y subyacente habrá de impactar sobre el compromiso documentario independiente. Bueno, si tomamos la teoría básica de los compromisos documentarios independientes, veremos que es independiente de lo que pase con la relación jurídica subyacente, como lo acabamos de mencionar. Pero, sin embargo, este principio de independencia cede, según la jurisprudencia internacional, en los casos de abuso o fraude. Es decir, los compromisos documentarios independientes son independientes mientras no se dé una situación de abuso o fraude. Y la situación de abuso o fraude no es necesariamente una situación delictiva de abuso o fraude. Básicamente lo que se plantea es que si se puede demostrar con una prueba líquida, se llama una prueba líquida que es fácilmente demostrable, que no hay que hacer un largo proceso de prueba, sino que es muy evidente que el beneficiario de un crédito documentario, de una carta de crédito stand-by, de una demand guarantee, no tiene derecho a cobrar y que inmediatamente después de haber cobrado se le podría iniciar una acción de reembolso para recuperar lo cobrado, entonces en esos casos procedería a impedir que se pague el compromiso documentario independiente. Es llamativo, porque, claro, cuando uno dice son compromisos independientes, diría, bueno, yo estoy cubierto completamente y no voy a tener esta problemática. Sin embargo, es así como les estoy manifestando. La excepción o defensa de abuso o fraude permite conseguir, en muchos casos, medidas precautorias que impidan al banco emisor o al confirmador realizar el pago o que embarguen los fondos para que queden embargados hasta tanto se determine judicialmente en la causa que se pueda estar promoviendo si había derecho o no a un cese de las obligaciones o a un reajuste. Estos compromisos documentarios independientes pueden garantizar el pago del precio, como en el caso del crédito documentario, o también pueden garantizar el cumplimiento del contrato, ¿no? Las performance guarantees, de cualquier tipo de contrato que ustedes pueden pensar, y cualquiera de estos cumplimientos pueden verse afectados, ya sea en el tiempo de cumplimiento, porque a veces la fuerza mayor es temporal, es decir, que después de un tiempo puede cumplirse, o pueden verse afectados definitivamente, determinando una resolución. Si un beneficiario de una garantía stand-by o una demand guarantee reclama frente al incumplimiento y, mientras tanto, respecto a la relación subyacente, está tramitando una acción judicial para que se deje sin efecto la obligación o se reconvierta la obligación haciendo una compensación de las prestaciones para volver a obtener el equilibrio o el sinalagma del contrato. Entonces, en esos casos podría ser porque no lo sabemos cómo va a funcionar en el futuro esto en la distinta jurisprudencia, podría ser que bajo la excepción de abuso o fraude, un juez ordenara una medida precautoria
evitando el pago del compromiso documentario independiente. En la jurisprudencia internacional hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la jurisprudencia de los Estados Unidos, porque Estados Unidos en el Código de Comercio Uniforme tiene un artículo que habla justamente de la excepción de abuso o fraude. En algunos casos los jueces otorgan esta protección y en algunos casos no la otorgan. También en los tribunales europeos también se ve y en todas partes del mundo la aplicación. Y bueno, también es llamativo para la normativa de la República Argentina, porque el Código de Comercio Uniforme, civil y comercial, el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que hace es regular las garantías unilaterales, y en las garantías unilaterales, donde entra justamente las garantías de primer requerimiento, la primera demanda, resulta que en esas garantías unilaterales se admite la excepción de fraude o abuso. No la define, así que habrá que recurrir a lo que es la jurisprudencia nacional e internacional, pero como les decía, la jurisprudencia nacional e internacional está más o menos vinculada a lo que les estoy contando. En general se habla de abuso o fraude en los documentos presentados, por ejemplo el caso de que se presenta un bill of lading dando cuenta de mercaderías embarcadas y en realidad no hay ninguna mercadería embarcada, con lo cual se consigue que no se pague el crédito documentario porque el documento es falso, y si bien en apariencia da lugar al pago, al honramiento, en la circunstancia de que realmente no se embarcó mercadería, se consigue una medida precautoria para evitar el pago. Eso es lo que se considera como abuso o fraude en los documentos, pero también está el abuso o fraude en la relación jurídica sustancial o relación jurídica subyacente, que es justamente el caso que estamos viendo acá. Mucho se da esto en la jurisprudencia internacional en la ejecución de contragarantías, es decir, en contratos de obras públicas en un país, por ejemplo, de Medio Oriente, que después se ve afectado por una conmoción civil, muchas veces se ejecuta la garantía que está otorgada por ese país de Medio Oriente, cubriendo el incumplimiento del que se ha comprometido a realizar una obra pública, y cuando el Banco Nacional busca reembolsarse de la contragarantía emitida por un banco de otro país, cae una medida precautoria que obsta al pago de la contragarantía. Este es un riesgo que tiene que ser tenido en cuenta por los bancos que emitan garantías y se contragaranticen con otro banco del exterior, o que emitan confirmaciones de garantías y estén pensando en su reembolso. Bueno, es un riesgo que tienen que evaluar, porque puede ser que ese reembolso se vea obstaculizado justamente por esta situación de aplicación de la defensa de abuso o fraude. ¿Cuánto se va a aplicar internacionalmente? Bueno, no lo sabemos porque realmente todo esto es un interrogante, así como el tiempo de aislamiento y el tiempo de duración de la pandemia no lo sabemos. Tampoco sabemos cómo van a responder los tribunales ante estas situaciones, si la van a considerar como fuerza mayor, no la van a considerar como fuerza mayor, si van a modificar las prestaciones en los contratos, si van a aplicar el principio o la teoría del esfuerzo compartido, como muchas veces en la República Argentina fue aplicado cuando fue la crisis del 2001. Entonces no sabemos cómo va a ser, pero teniendo en cuenta los pronunciamientos judiciales históricos que estoy mencionando, bueno, es muy probable que algunas de las pretensiones que realicen los deudores sea obtener las excepciones y defensas de abuso o fraude para evitar pagar una carta de crédito stand-by
una demand guarantee o un crédito documentario. Es decir, para evitar que se pague por el banco emisor y por supuesto, de ese modo, el ordenante verse obligado a reembolsar al banco emisor. Así que bueno, iremos viendo históricamente qué es lo que pasa y bueno, a la luz de esos nuevos pronunciamientos y situaciones iremos actualizando la información que les estamos presentando en este momento.